por su manera de decir el mensaje de una manera tan sencilla. Probablemente tu aplauso sea porque él dice tigidi o porque él dice ike. Probablemente tu aplauso sea porque él dice que es justo. Señores, ayúdenme a recibir a uno de los oradores que nos está enseñando cómo asimilar la nueva economía, que nos está educando, que nos está abriendo la mente para recibir los nuevos tiempos. Directamente desde Cali, Colombia, para el mundo entero, cómo una persona vio el negocio de Amway, cómo se conectó, cómo no lograron matarlo en el camino, cómo no le hicieron entrada, cómo no lo acabaron cuando le contaron el plan. Y por qué antes no vio el negocio, por qué en un momento de la vida así. Y eso te puede servir a ti para auspiciar personas que quizá tú creas que no entran al negocio porque pues te han dicho que el negocio, o tienes un mal concepto del negocio, de manera que vamos a arrancar. ¿Están listos? Bien, vamos a arrancar. Yo no te puedo decir, sobre todo a los nuevos, a las personas que vienen por primera vez a la convención, yo no te puedo decir que tuve una vida de sufrimientos y que pues que salí de un hueco y que tengo moretones en el camino y que heme aquí. Yo no te puedo decir que sufrí, que tuve una vida de sufrimiento, porque no la tuve. Yo tuve una niñez feliz porque yo era un niño feliz. Yo fui siempre un niño feliz. Y no, en mi casa éramos dos hermanos y mis dos padres, pero pues éramos una familia lo que se llama pobre de América Latina, pero feliz. ¿Tú sabías que Colombia hasta el año pasado fue catalogado el país más feliz del mundo? Y hoy en día es Costa Rica, el país más feliz del mundo es Costa Rica en este momento. Pero Colombia siempre fue, desde que salió esa encuesta, yo creo que en las que votan pues debe haber colombianos, pero Colombia aparece como el país más feliz del mundo. Porque la felicidad no tiene mucho que ver con el dinero. Lo que pasa es que ayuda mucho, pero no tiene mucho que ver con el dinero. Entonces yo nací en ese tipo de familia, una familia que podría cualquiera llamar pobre, pero yo era un niño feliz. Yo no veo a mi familia sufriendo y quejándose. Nunca oí a alguien quejándose en mi familia. Y eso me ayudó a formar el coco. Eso me ayudó a tener una inteligencia emocional. Porque después cuando yo leí el libro de Cómo ganar amigos, cuando entré al negocio, decía, nunca te quejes, no juzgues ni condenes. Y yo dije, bueno, pues en mi casa al menos nunca se quejaba. O sea que ya tenía una base importante. De pronto juzgaba y condenaba, pero no me quejaba. Y eso ya era importante. Bien, entonces yo tuve ese tipo de niñez feliz desde el crecimiento. Mi madre murió cuando yo tenía 14 años. Pero como yo era un niño feliz, yo solo asumí como una parte de la vida. Yo lo asumí como una parte de la vida. Y a los 14 años, cuando mi madre muere, fue algo increíble. Me adoptó una familia de ricos, yo me fui de mi casa, porque era un niño feliz. Y la gente que es feliz, ¿qué hace? Busca cuando le pasa un problema. Y dicen, aquí fue la oportunidad. Me largo. Y yo me largué de mi casa a los 14 años
y me adoptó una familia rica, que vivía en la capital, y esa familia era rica, y entonces yo crecí con ellos. Ellos tenían una biblioteca dentro de la casa súper bonita, que casi no se usaba, la usaba yo. Yo me metía a esa biblioteca porque ellos se iban de viaje para Hawái, a veces se iban muy lejos, y yo me quedaba ahí como un perrito guardián ahí, y me metía a la biblioteca. Y recuerdo que un libro que arranqué una vez, me leí un libro a los 14 años que se llamaba Tus zonas erróneas, del Dr. Dyer, aquí americano. Ese libro ha salvado vidas como ustedes no se imaginan, porque es un libro que te quita los miedos, se quita los bloques de miedo. Y claro, en esa edad el coco está como una esponja, está ávido, está aventurero, está con ganas de formarse, y entonces yo ahí estaba leyendo ese libro. En la familia donde yo crecí, me asocié muy bien, por eso es clave la asociación. Cuando tú entras a ese negocio te empiezas a asociar con otro tipo de gente, y cuando en esa familia yo crecí, me empecé a asociar con los amigos de los hijos que eran con los que yo crecía. Tenía 4 niñas y un tipo, un peladito, y entonces yo crecí con ellos. Entonces yo me empecé a hacer amigo de los amigos de ellos, de los hijos de ellos, y entonces con ellos yo crecí. ¿Por qué te cuento esto? Porque es clave la base de la asociación, y eso es lo que hoy hablé esta mañana, para que te des cuenta que ese proceso cuenta, y que tu proceso también cuenta. Tu proceso también cuenta. Entonces yo crecí con ellos, y cuando yo fui, entonces yo hice también todo el tema de la escuela, del jardín, del antejardín, fui al bachillerato, y cuando yo termino el tema del bachillerato, yo recuerdo que yo me siento, estaba tan despistado, que yo me siento en una cama. Yo recuerdo que yo me siento en una cama así, y yo decía, ¿para qué es que yo sirvo? Y ya tenía 16, 17 años, y yo digo, ¿para qué es que yo sirvo? Y el coco me decía, para nada, idiota. Yo me sentía que no servía así, yo no sabía exactamente para qué servía. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque la educación lleva 15 años desenfocándote. La educación a los niños los desenfoca de lo que ellos quieren. Los niños quieren pintar y los mandan a estudiar matemáticas. No hay colombones. El niño quiere bailar y le enseñan el pretérito pasado pluscuamperfecto. El niño quiere escribir y le enseñan dónde están los ríos, los volcanes, los lagos, los riachuelos, los afluentes, como si fuera a ser pescador. El niño quiere soñar y le dicen que tiene que estudiar ingeniería civil. El niño quiere ser un líder, el niño quiere transformar el mundo, él quiere ser un revolucionario, y lo meten a una carrera, a una salchichería. Y acaba con el niño. Pues ahí estaba yo a esa edad diciendo, ¿yo qué quiero? No tengo ni idea yo qué quiero ser. La educación había hecho un efecto devastador en mi vida. Por eso yo no recomiendo esas cosas para los niños. No vayan a grabar todo esto, por favor. Y pues ahí estoy yo. Pero soñando siempre. Y entonces, un día, cuando yo termino el bachillerato, mis compañeritos que habían crecido conmigo se van, los mandan a Europa, los mandan a Nueva York, los mandan a Chicago, algunos los mandan a universidades prestigiosas aquí en los Estados Unidos. Y entonces yo dije, ¿yo para dónde me voy a mandar? O sea, pues los ricos, los que me habían criado, que eran como mis padres, eran mis padres realmente, me amaban y me cuidaban y todo el tema, me dijeron, ¿por qué no estudias aquí de noche administration, en la salchichation, y en el día trabajas en las empresas? Entonces yo pensé en lo siguiente, yo dije, pero si uno no encuentra profesores exitosos de día, mucho menos de noche. Y esa reflexión me llevó a tomar una decisión. Como yo era un niño feliz y había crecido feliz, y yo quería encontrar algo que fuera exitoso, la idea, a mí me gustaba demasiado la gente, me encantaba la gente, me gustaba ver cómo la gente se emocionaba
cosas, y yo veía, entonces de pronto se me ocurrió que yo podía hacer política. Y yo dije, yo quiero hacer política, eso ayuda a la gente. Muy iluso. Yo creía que la política ayudaba a la gente. Y entonces, yo creía que la política ayudaba a la gente de verdad. Y entonces yo dije, yo quiero ser político. Y dije, bueno, ¿qué estudio para que complemente eso de ser político? Yo dije, derecho. El derecho, porque en los países latinos la mayoría de políticos son abogados. Jesús, ¡qué mezcla! Gasolina de avión. Y entonces yo veo en una revista donde decía que la Universidad del Cauca, decía Popayán, es la única universidad del país por cuyo claustro han pasado 17 presidentes de Colombia. Yo dije, yo soy uno. Apenas adolescente, yo dije, yo me voy. Entonces me fui para Popayán, que estaba 9 horas del sitio donde yo había crecido, y me fui solo. Me fui solo y me fui solo. Tomé yo solo la decisión de irme, pero antes de irme yo dije, oye, irme solo. Entonces empecé a encontrar amigos en la calle que le dije, ¿tú qué vas a estudiar? Me decían contaduría. Yo, ¿contaduría? ¿Dónde? No, aquí de noche. Yo le decía, de noche no. Vámonos para Popayán. Es una ciudad increíble, llena de poetas, de soñadores. Mentira, había puros marihuaneros allá de Popayán. No había problemas de la calle. Pero yo le decía eso a la gente, que habían poetas y soñadores y escritores y no sé qué, y ellos se quedaban alucinados con lo que yo les hablaba. Me decían, que yo me quiero ir para allá también. Me llevé 6. ¡Me llevé 6! ¿Qué les hablé esta mañana? Que el secreto en la vida se llama influencia. Influencia. Y todo eso me sirvió después en este negocio. Llegué allá a Popayán y allí estaba yo estudiando la carrera. Yo me empecé a dar cuenta que eran muy raras las carreras y todo eso pasa en el mundo. El profesor escribía en un tablero y yo copiaba en un libro, y a los 6 meses yo al 2 meses más un examen, y yo repetía lo que él me decía, como una cotorra. Y el profesor volvía y copiaba, y yo repetía otra vez. Y el profesor copiaba, y la gente repetía. Nadie cuestionaba eso. Los muchachos callados ahí, copiando. Y yo les decía, esto es muy mediocre. ¿Cómo así que un tipo repite, copia, saca el borrador, lo que está en limpio ya en un libro, nos lo pasa, nosotros lo escribimos peor, y ahora se lo repetimos a él? Y yo decía, eso nos vuelve a uno mediocre. Y los estudiantes me decían, ay, deja de ser tan fregón. Pero yo era inconforme. Como yo era inconforme, me largué. Yo empecé a notar que eso no me gustaba. Entonces yo me iba a la biblioteca. Y empecé a agarrar libros en la biblioteca. ¿Se acuerdan que había entrado a la biblioteca donde no me había creado? Ahora fui a la biblioteca de la universidad y yo veía que la carrera no me servía para complementar la vida que yo quería. Yo sentía que eso me estaba bajando los sueños, porque esos profesores no soñaban, eran empleados. Los empleados casi no sueñan porque la bicicleta es muy dura y entonces no soñaban. Y entonces yo me largué a la biblioteca y empecé a sacar libros. Y empecé a leer cosas que me interesaban. Por eso le pregunté a Juan Rueda. ¿Vieron Juan Rueda tan espectacular este diamante? Es literato, es un maestro de literatura. Y también empecé a agarrar ahí la literatura y me empecé a emocionar. Pues me empecé a emocionar tanto con lo que leía. Por eso yo les decía que la lectura cambia la vida. Entonces yo empecé a leer ahí y empecé a encontrar cosas importantes, y empecé a sentarme en las cafeterías de la universidad. Yo casi no iba a clase, se los recomiendo a los chiquitos. Yo casi no iba a clase, y yo le decía al más aplicado del salón, al más sapo, ¿se me entiende? Yo le decía que copiara todo él y me prestaba el resumen. Yo me leía el resumen y yo pasaba increíble. Y los estudiantes me decían, usted tiene mucha epa, o sea, mucha suerte. ¿Me entiende? Y yo pasaba bien mientras eso yo estaba leyendo en la biblioteca. Y yo empezaba a contarle a los estudiantes lo que yo leía. Me sentaba en las cafeterías, póngame la primera foto, y entonces yo me sentaba en la cafetería y les contaba lo que yo leía a los estudiantes. Y empezaron a hacerse grupitos, y yo hacía tertulias con ellos a contarles lo que yo leía.
yo empezaba a contarle lo que yo leía. Póngame la primera foto, por favor. Yo empezaba a contarle lo que yo leía. Y entonces eso se empezó a agrandar y llegaban más estudiantes de filosofía, de derecho, de antropología, de economía, miren, y se empezó a hacer un grupo de gente que quería escuchar esa información. Y yo les decía, anoche agarré un libro de Shakespeare. ¿Sí? ¿Qué dice Shakespeare? Yo le decía, mire que Shakespeare era enemigo público de Ben Jonson. Ben Jonson era un poeta inglés que vivía en la época donde Shakespeare vivió en Inglaterra. Eran los dos grandes poetas de Inglaterra. Y Ben Jonson era enemigo público de Shakespeare, odiaba a Shakespeare. Y yo les contaba, pongan la foto por favor para que ustedes la vean. Entonces, entonces yo les tenía ahí enfrente ese grupo, yo les contaba eso. Y yo les decía, mire, Ben Jonson era enemigo público de Shakespeare y odiaba a Shakespeare y decía que Shakespeare era mediocre. Pero Shakespeare siguió escribiendo y escribió un nuevo libro fantástico que se llama Sueño de una noche de San Juan. Yo les contaba eso a ellos y ellos alucinados oyéndome. Yo les decía, y cuando Shakespeare empezó a hacerse famoso en las cortes europeas, Ben Jonson no tuvo ninguna otra alternativa sino decirle, le escribió una carta fantástica a Shakespeare donde le decía, confieso que tus escritos son tales que ni hombre ni musa pueden alabarlos suficientemente. Alma del siglo, aplauso, ingenio, asombro de nuestra escena. Eres un monumento sin tumba y vivirás mientras viva tu libro. Hay inteligencia para leerlo y elogios que tributar. Y le terminaba diciendo, triunfa Bretaña mía, porque ya dan al mundo a uno de tus mejores hijos, a quienes todos los escenarios de Europa han de rendir homenaje, porque tú no eres de un siglo, tú eres de todos los tiempos, dulces cisnes de limón. Y entonces señor estaba ahí. Yo terminaba diciéndole a ese grupo, ¿se dan cuenta que cuando uno triunfa, todo triunfa? Cuando uno hace algo extraordinario, todo se soluciona. Y yo ahí estaba diciéndole, y a nosotros aquí en la universidad no nos están enseñando a hacer nada extraordinario. Y a nosotros en esta cosa que nos metimos, no nos están enseñando a hacer nada extraordinario. Nos están enseñando a ser ordinarios. Y entonces yo les seguía contando, y como todos eran colombianos, yo les decía, miren cuántos premios Nobel hay en Colombia. Uno de un soñador que un día dijo que quería ser escritor y luchó por su sueño hasta que se fue a México porque quería asociarse con escritores. No tenía ni dónde caerse muerto y se fue para México y vivía en las calles de México, asociándose en las cantinas y en los bares con escritores y persiguiendo su sueño. Y ahí estaba yo contándoles eso a ese grupo. Y yo les decía, y ese señor un día, de tanto perseverar y perseguir su sueño, yo les estaba diciendo a ellos, acuérdense, no es a ustedes que les estoy diciendo, yo les estaba diciendo a ellos, y ese señor, miren ahí estoy de corbata. ¿Quién es el que tiene corbata? Yo. Porque yo era el que leía. Yo era el que leía, los demás no se podían corbata porque yo era el que leía. Yo era el que daba el ejemplo. Yo daba el ejemplo ahí. Y entonces yo dije, si el Señor iba persiguiendo su sueño y de tanto que había practicado su sueño, un día iba hacia Acapulco con su madre, pues con la de él obviamente. Y un día se le ocurrió algo, yo ahí estaba contándoles a ellos, se le ocurrió algo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Él se emocionó tanto con eso y se devuelve para México, se sentó en su máquina de escribir y el coco ahí mismo le lanzó. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava construidas al borde de un riachuelo de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras enormes y pulidas como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo una familia de gitanos desarrapados llegaba al pueblo y con gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y mano de color, un gitano corpulento de barba montaraz y mano de gorrión que se hizo llamar a sí mismo como Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo denominó la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia.
fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver cómo las pailas, los calderos, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y cómo la madera se retorcía por el desespero de los clavos y los tornillos tratándose de desenclavar y cómo las cosas que hace mucho tiempo se habían perdido aparecían por donde más se les había buscado y se abalanzaban en desbandada turbulenta tras los mágicos fierros de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, decía el gitano con áspero acento, solo es cuestión de despertarles el alma. Entonces yo estaba ahí con ese grupo y les decía, yo estaba ahí con ese grupo de líderes, de soñadores, de compañeros de la universidad y les decía, ¿se dan cuenta lo que dice Gabriel García Márquez allí? Que las cosas tienen vida propia y solo es cuestión de despertarles el alma. Y a nosotros aquí nos tratan como cosas. Tenemos el alma dormida. Y me decían, oye, sí. Y yo no quiero ser una cosa, le decía yo a ellos. Nosotros podemos transformar el mundo. Nosotros podemos hacer cosas diferentes. Y ellos más invitaban muchachos a otros y a otros. Pues nada, ¿por qué les cuento esto? Porque nada es en la vida. Yo escuché una cosa, en la vida todo lo que tú haces se te retribuye. Yo sin saber estaba haciendo con ellos algo que después iba a darme la libertad. Mucha de la gente que estaba allí decían, ¿y este por qué hace eso? Porque yo amaba eso, porque me gustaba dañarles el coco a ellos. Primero me lo llevé a la universidad y después les dije, esto es muy mediocre, esto hay que revolucionarlo. Yo me fundé un periódico y escribía en el periódico y la decana me odiaba porque yo escribía cosas que donde le decía hay que cambiar esto, es muy mediocre, es muy mediocre, es muy mediocre y tenemos que cambiarlo. Y yo le instaba a que cambiáramos y claro, esos muchachos empezaron a seguir el tema. Pues señores, ahí en ese grupo estaba uno de los muchachos más soñadores, estudiaba biología, era un líder increíble y era el que más se parecía a mí en las posibilidades de soñar. Y como yo era el que leía, el que más leía, yo era el que más les exponía. Y él me decía, yo quiero hacer lo mismo. O sea, me estaba a punto de duplicar. Me decía, yo quiero hacer lo mismo. Yo le decía, pero tienes que leer. ¿Qué tengo que leer? Me decía, yo le decía, tienes que leer texto, tienes que leer texto, tienes que leer texto, tienes que leer texto, tienes que leer texto. Me dijo, yo me lo leo. Y me dijo, entonces yo le dije, ok, léetelo y yo te escucho. Después, y haces una defensa. Y el tipo era bueno. Yo le dije, listo, tú vas también a hablarle a todos esos muchachos. El tipo yo lo reconocí ya como diamante también. Y entonces era un muchacho de la edad mía, estaba allí y yo lo habilité para que también hablara. Pues los dos empezamos a hablar ahí en ese grupo. Y ese muchacho se graduó primero que yo. Él iba más adelantado que yo, se graduó de biólogo. Y una de las universidades lo contrató para que fuera directivo, un cargo no tan alto, pero es una universidad que tiene 2000, bueno, no sé cuántos empleados, muy grande. Entonces, era un directivo de bajo rango, lo contratan allí para que él trabajara en un departamento y tal. Y él iba a reuniones de rectores de las universidades de ahí de Popayán. Y en una de esas reuniones escuchó que necesitaba, una de esas universidades privadas necesitaba un vicerrector. Y entonces le dijeron que necesitaban alguien que fuera joven y que le gustara a la gente y que le gustara el liderazgo y que yo no sé qué, era un rector muy bueno. Y entonces Mauricio, se llamaba Mauricio, el amigo mío, dijo, yo tengo uno. Me aventó, dijo, yo tengo uno. ¿Cómo se llama? Se llama José Bobadilla. Y mira, ¿y por qué dices que es líder por esto, por esto, por esto? Y praga, de sonó mi teléfono y me dijeron, doctor Bobadilla, yo no me había graduado, apenas había terminado las asignaturas de la carrera. Él sí se había graduado. Entonces yo no me había graduado todavía, sonó mi teléfono, doctor Bobadilla, queremos hablar con usted. ¿De qué? Queremos que usted venga a presentarse un puesto, porque aquí en la universidad nos dijeron que usted, pues que podríamos hacer un puesto que nosotros tenemos. Y yo, ay, qué pereza. Yo desde ahí ya no quería trabajar. Porque no era que no quisiera trabajar, yo no quería ser empleado. Porque yo había leído, durante todo eso que había leído, yo había leído que el empleo era la evolución de la esclavitud. Y eso a mí, yo decía, haber estudiado para irme a esclavizar, qué pereza. Yo ya le cogía pereza a eso, pero de todas maneras no tenía dinero, no tenía ni un peso, no sabía cómo vivir. Entonces yo fui y me presenté allá a la universidad y me dijeron, doctor Rodríguez, ¿por cuánto trabajaría aquí en la universidad? Yo le dije, por tanto, yo le pedí más por arriba de lo que pagaba. Y me
innegociable? Había un consejo reunido allí. Y yo le dije, sí, pero hacia arriba. Así, porque yo no quería meterme ahí a trabajar. Si la carrera me había hecho perder sueños, imagínate irme a sentar a un escritorio. Y entonces me dijeron, ok, vamos a pensar un poquitico. El otro día se el teléfono y me dijo, queda contratado. Y yo, ay, me esclavizaron. Y ahí estoy yo, hoy me posesiono. Y me posesioné de vicerrector, un cargo como de vicerrector de esa institución, aunque no sea pequeña. Y entonces yo empecé a notar lo siguiente. Yo empecé a notar que yo me levantaba. Acuérdense que llevaba 5 años en la carrera, 5 años en el bachillerato y 5 años antes en la escuela madrugando. O sea que madrugar no era cosa, me estaban preparando para eso. Por eso a sus niños los hacen madrugar, porque los están preparando para lo mismo. Entonces yo me levantaba por la mañana y me bañaba, desayunaba y me iba a la universidad. Salía muy cansado en la tarde y veía televisión en la noche. Dormía, al otro día me levantaba, me bañaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión. Y al otro día yo me levantaba, me bañaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión. Y de pronto yo me levantaba, desayunaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión. Y de pronto yo me levantaba, me bañaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión. Y de pronto yo me levantaba, me bañaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión. Y de pronto un día entonces ya me levanté, me bañé, me fui a trabajar y por la noche veía televisión. Así, entonces, llegó un momento en que yo dije, ¿y esto por cuánto tiempo? Y luego me dijo, por toda la vida, idiota, para eso estoy aquí. ¿Por toda la vida? Sí. Y yo, no puede ser. Entonces me rebelé. Llevaba como 2 meses haciendo esto nomás y me rebelé. Y miren lo que ocurrió. Entonces un día me levanté, me bañé, desayuné y me fui a trabajar. Por la noche vi televisión. Otro día me levanté, me bañé, me fui a trabajar y por la noche vi televisión y el otro día me levanté y me bañé. Pregunta, ¿por qué nunca cambió nada? Porque lo que había en el coco nunca cambió. Si tú no cambias lo que hay aquí, no cambia lo que hay afuera. Y eso era lo que me pasaba. Yo seguía ahí anclado y anclado y anclado y anclado. A los 6 años de estar yo, a los 6 meses, perdón, de estar yo como vicerrector, le aplicaron el ácido al rector. Ha sido un placer contar con usted. Y lo largaron de la universidad, 67 años tenía. Y lo sacaron. Y metieron a ese rector de 27 años. Lo nombraron de 27 años y yo, bien sapo, fui y me posesioné. Y a este rector lo sacaron de allí. Se fue de la universidad y yo me posesioné y tal. Y lo mismo, yo trabajaba y me levantaba, iba a televisión, aumentaron el sueldo, obviamente, el sueldo era doblado, pero igual el ritmo era lo mismo, iba a televisiones. Y yo ya sabía una cosa, si en la universidad no soñaba, ahora sí que no soñaba ahí en ese puesto. Y eso me parecía muy riesgoso, porque yo había leído en Droche que él decía que la diferencia entre los seres humanos y los animales es que los animales no sueñan. Por eso yo siempre les he dicho que nunca ustedes van a ver a un cerdito diciéndole a su cerdita, ¿cuándo será que tenemos un chiquero así de grande como este? Porque el cerdo lo único que hace es que él come y duerme. Él come y duerme. Él come y duerme hasta que le llega su Navidad. Y miren lo que yo hacía, lo mismo. Claro, además, también. Lo único, yo estaba ahí sentado en ese puesto yo estaba ahí sentado, yo tenía una oficina gigante, bueno, era casi como esta tarima, no tan grande, pero era grande con la bandera de Colombia atrás, y yo ahí sentado, todo en un chiquero gigante ahí. Y yo ahí sentado esperando que la vida pasara. Los sueños se iban cayendo, trabajando para otro, resolviéndole los casos a otro, atendiendo gente que no tenía los problemas que yo quería resolver, no tenía los retos que yo quería enfrentar, y dando las vueltas así todos los días, y yo estaba volviéndome gris, yo empecé a no soñar, y lo único que me faltaba decir era oy, oy. Oy, oy. Que cuando yo veía la imagen de Droche, de los animales que no sueñan, yo decía, pero si a mí lo único que me falta es relinchar. Lo único que me falta es decir, ay,
Ay, en ese puesto allí yo me empecé a deprimir, pero uno no se da cuenta de las enfermedades mentales, señores. Las enfermedades mentales son gigantes en el mundo y yo estaba cayendo en una enfermedad mental porque estaba dejando de soñar y entonces me desesperé, yo me empecé a desesperar y yo decía, la vida no puede seguir pasando así. La vida que pasó, todo ese grupo de tertulias que yo tenía que liderar se diluyó porque el líder lo había puesto preso. El líder lo había puesto preso y todo ese grupo se diluyó, pero yo empezaba a decir, yo para dónde voy, ahora sí estaba más perdido. Y claro, como yo estaba en la academia, yo había estudiado, y había hecho posgrado, y yo decía, ¿por qué yo estoy aquí estancado? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Esa, ¿por qué rayos yo estoy aquí estancado? Y de pronto lo único que me dijo el coco debe ser que me falta hacer un doctorado. Ya he estudiado todo esto, debe ser que le falta hacer un doctorado. En Colombia no hay doctorado, no había ni mucho menos en esa época. Entonces yo me presenté a una universidad de Europa para hacer un doctorado, me fui para Barcelona, renuncié al cargo de rector y me fui a hacer un doctorado a Barcelona a perseguir algo, a buscar algo. Yo quería darle un cambio a mi vida y me fui a Barcelona a hacer un doctorado. Pero antes de haberme ido a Barcelona, estando de rector en la universidad, antes de tomar la decisión, ya empezando digamos, a sentir la rutina del cargo, el decano de la Facultad de Derecho de la universidad donde yo me había terminado las asignaturas como de Derecho, llegó, a él lo había nombrado decano de la universidad, de la Facultad de Derecho y a mí como rector de esa universidad, y un día se apareció en el chiquero mío y me dijo, quiero hablar con usted. ¿De qué, decano? Quiero contarle algo. ¿Qué? Un negocio. Un negocio. Y yo ya estaba en la rutina de esto, del trabajo. ¿Un negocio de qué? Es un negocio millonario, de una empresa americana. El tipo era comunista. Yo nunca le había visto los dientes, no sonreía, era carepalo en todas las reuniones, en todas las clases, yo nunca lo había visto simpático. Y ese día estaba con una sonrisa de aquí hasta aquí, así. Y me decía, soy una empresa americana. Yo le decía, ¿pero de qué? Es de productos. Y me decía, nos vamos a hacer millonarios, nos vemos en las playas del mundo, ¿dónde estará dentro de 5 años? Y yo decía, está bien loco. Yo nunca había oído ese lenguaje millonario, playas del mundo, en Popayán no hay playa. Yo decía, ¿de qué es lo que me habla? Y entonces yo le decía, pero es una empresa de qué? Es una empresa de productos y es americana. Yo decía, empresa de productos y americana, y este comunista. O sea, Sodoma y Gomorra aquí. Yo decía, es increíble. Pero de pronto yo le dije, ¿yo de qué tengo que hacer? Y me dijo, yo quiero que usted entre. ¿Entre yo? Le digo, sí. ¿Y a qué? Me digo, a eso que te estoy diciendo. Pero yo en un momento pensé, ¿entro o no entro? Él es el decano, yo no me he graduado. Yo no me había graduado. Yo estaba de rector y me habían puesto 6 meses. Si no me graduaba, me sacaban. Él es el decano, yo no me he graduado, entro o entro, me está entrando en un negocio que yo no entiendo. ¿Entro o no entro? Y como me dijo, entre. Yo entré. Pagué. Yo creo que el tipo casi se orina cuando yo entré, porque él apenas acababa de entrar al negocio. Entré yo al negocio y yo recuerdo que llegó una caja a mi casa, que el perro la agarró y la desbarató, se echó el champú, botó el DOC, o sea, hizo todo, la arrancó, yo no me di cuenta que venía en la caja. Y yo estaba ahí, no había entrado, y entonces él me insistía, contémosle a sus amigos. Y yo, contémosle a sus amigos, ¿qué? El negocio, me decía yo, ¡ay, qué pena! ¿Contarle a mis amigos eso? Me dijo, sí, es un negocio increíble, lo vamos a hacer millonario. Yo no le quería contar a nadie, porque me daba pena, porque tenía baja autoestima en el negocio. Tenía baja autoestima en el negocio. Y entonces un día, de tanto llamarme, me dijo, contémosle a sus amigos. Yo le dije, decano, usted me está diciendo que le contemos a mis amigos, pero yo no me he graduado. Y usted me está diciendo que nos vemos en las playas del mundo y que nos vamos a hacer millonarios, pero yo no me he graduado. Me dijo, tranquilo, socio. Él tenía el poder. Y era increíble, ya no me llamaba, hasta antes de haberme auspiciado en el negocio de Amway, él me llamaba doctor y yo lo llamaba doctor. A partir de ahí él me llamaba socio. Y yo le decía, hola socio. Y él, hola socio, hola socio, hola socio. Era increíble. Y entonces cuando yo le digo, yo no me gradué, me dijo, tranquilo socio. Pues señores, a los 15 días, un mes de haberme dicho tranquilo socio, yo me estaba graduando en privado en la universidad pública
de abogado, agilizaron los trámites, agilizaron, viene de agilizar, recortaron los trámites. Y yo me estaba graduando, cuando la gente se demoraba 2 años para graduarse o más, o no lo dejaban graduar, yo me estaba graduando en 15. Si quieren demandar esto, demándenlo, eso ya no me importa. Y entonces yo me estaba graduando allí de abogado, y pácate, yo ya me gradué de abogado. Y entonces apareció el decano otra vez la semana siguiente y me dijo, doctor, socio, usted ya se graduó. Ahora sí contemos ya sus amigos. Y yo, ay, este me va a cobrar el favor. Pero me daba mucha pena con el decano porque de verdad que había sido espectacular el proceso del grado rápido. Y como me dio tanta pena, yo le dije, listo, contémosle a mis amigos. Y yo dije, ¿a quién rayos le contamos? Yo contrataba un grupo de profesores que yo mismo contrataba, que eran profesores de cátedra. Yo los contrataba por horas. Y entonces yo invité a esos 15 profesores. ¿Adivine cuántos fueron? 16. De verdad fueron 16. Aparecieron ahí en el salón, yo los llamé y les dije que era una oportunidad que nos iban a presentar de un proyecto, que yo no sé qué, y papá. Y entonces aparecieron 16 profesores ahí en ese salón y el decano apareció con el amiguete al amigo que lo había entrado al negocio. Pero como a mí me daba pena, yo era un agente secreto del tema, y entonces yo me aseguré de no ir. Yo me aseguré de no ir a la reunión y me metí por un huequito detrás del auditorio donde estaban del salón, y yo me metí así por un huequito, yo veía así por el huequito. Yo veía así por el huequito, los profesores eran ahí sentados. Y el decano sacó una pizarra y les pintaba bolas. Y le decía, este eres tú que metes aquí, que te meten aquí. Y pintaba bolas. Y este eres tú que metes aquí, que te meten aquí, que te meten aquí. No vamos a ser millonarios, no vamos a la playa del mundo. Y yo decía, ay, otra vez con esto. Otra vez con eso. Y entonces en un momento, yo allá quietito que no me fueron a ver. Y cuando terminó todo, una profesora le dijo a la otra profesora, para, ¿usted va a entrar a eso? Y la otra le dijo, no, yo no voy a entrar a eso. Y entonces la otra le dijo, yo sí voy a entrar. Entremos, colaborémosle al rector. Imagínate, colaborémosle al rector. Entonces yo me sentí como un limonero en el semáforo así. Yo me sentí como un limonero y entonces yo dije, profesora desgraciada, no la contrato más. Y dio miedo a esa profesora y mire lo que yo hice. Yo salí por detrás del auditorio, esperé que ellos se fueran, cerré ese salón y volví, me senté en mi oficina y no quise volver a saber nada de este negocio. Primer mensaje para ustedes, el negocio es de inteligencia emocional. Yo tenía baja inteligencia emocional. Y claro, cuando esa profesora dijo eso, yo me morí inmediatamente allí. Estaba iniciando apenas la carrera de rector, no había pasado mucho tiempo. Señores, pasaron 5 años de la vida haciendo esto. Volví, me senté en ese puesto y el decano me había dicho, ¿dónde estará dentro de 5 años? El problema se fue aumentando, madrugando, trabajando y gastando, comprando, gastando, endeudándome, viendo televisión, y el problema se iba profundizando más. Y entonces ahí fue cuando tomé la decisión de irme para Europa, que les acabo de contar. Y págate, me voy para Europa a hacer un doctorado. Y un día estaba haciendo la cola en ese doctorado, ahí en una carrera, en la universidad para pagar una asignatura. Y uno de los muchachos que estaba ahí, que era español, me dijo, ¿tú de dónde eres? Y yo le dije, yo soy de Colombia. Me dijo, ay, eres de América. ¿Y qué haces aquí en Europa? Yo le dije, vine a estudiar un doctorado. Se quedó viéndome la carota y me dijo, ¿y has venido de América a Europa a hacer un doctorado? Y yo le dije, sí, pero a mí me quedó como sospechosa la cosa. Al ratito yo le pregunté, ¿y tú qué haces? Y me dijo, yo acabo de terminar mi licenciatura. Yo le dije, ¿no vas a hacer un doctorado? Y me dijo, no, ¿y eso como para qué? Porque ellos ya tienen eso superado. O sea, esas son cosas que hace la gente para ser profesor. Esas son cosas que hace la gente para ser profesor. Y en América Latina los países nuestros están convencidos que con eso van a desarrollar los países. Entonces mandan a los muchachos a Europa a hacerse salchichones. Yo estaba allí metido en esa trampa. Señores, yo empecé a deprimirme porque ahora sí me había dado cuenta que estaba perdido. Yo me empecé a deprimir, ya no tenía el cargo de rector, ese doctorado era
Yo no quería eso, era lo mismo, repetían en un tablero, yo tenía que copiar, el futuro era totalmente incierto, a mí no me interesaba el proyecto, etcétera, etcétera. Yo empecé a deprimir, y nunca me había deprimido. Yo no soy de una personalidad depresiva, pero ese tiempo estaba tan perdido que yo me empecé a deprimir. Y entonces es increíble, en esa depresión me acordé de lo que 5 años antes me había dicho el decano, ¿dónde estará dentro de 5 años? Y estaba más perdido que no sabe quién, y entonces yo dije, él me había hablado de una cosa de Amway. Y él me había dicho que dónde estará dentro de 5 años, Amway. Y me meto al directorio y busqué Amway. ¿Y qué tal que eso hubiera sido cierto? Y busqué Prácate Amway, ahí estaba Amway, y lo ubiqué y me fui con el italiano que vivía conmigo, Prácate, nos fuimos allá y llegamos al edificio, un edificio lindísimo, entramos y entonces nos atendieron señorita de servicio al cliente y me dijeron, yo le dije, mire señorita, yo quiero entrar al negocio de Amway, yo soy un estudiante de doctorado que vive aquí en Europa y yo quiero entrar al negocio de Amway. Pero yo quiero que usted me conecte con la persona que tiene más éxito aquí para entrar en el negocio. Y me dijo, claro, yo lo voy a conectar con doña María. ¿Por qué doña María? Le dije yo. Le dijo, porque la señora lleva 12 años en el negocio, de las primeras que entró aquí al negocio. Y yo le dije, ok, pásame a doña María, me dio el teléfono. Pero antes me dio un catálogo, una ruma de catálogos, 3, 4 catálogos y me los entregó. Y yo me fui para el apartamento en Barcelona y me senté en una sillita así. Y puse los catálogos en el piso, yo veía crema de dientes, desodorante, champú, limpiadores, LOC, Distrol, limpiadores, jabones, labiales. Y yo decía, es increíble. Estudiante de doctorado, columnista de prensa, el rector universitario, estudiante de un doctorado en psicología, y estoy a punto de meterme a la venta por catálogo. Yo decía, qué bajo he caído, de verdad que me sentía miserable. ¿Por qué? Porque yo veía en el catálogo, yo no veía la libertad, yo veía el catálogo. Por eso desde ahí aprendí que cuando yo escucho a alguien, jamás le muestro un catálogo. ¿Por qué no ve el negocio? Porque no ven el negocio. Vas a ver una cosa que pasó. Yo, sin embargo, me levanté y llamé a doña María. Llamé a doña María y le dije, doña María, yo quiero hablar con usted. Sin embargo, era tanta la necesidad de una oportunidad que yo llamé a doña María. Doña María me llevó a su casa, me presentó a su marido y a los hijos. Eran chiquitos. Y me mostraba la página en internet y yo veía otra vez champú, desodorantes, labiales, champú, desodorantes, labiales, limpiadores.